Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Estamos tan acostumbrados a las cosas naturales que no nos damos cuenta que hay un nivel espiritual, hay un mundo espiritual. Dios diseñó este mundo con leyes naturales. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Si ponemos algo, la teoría de Newton dice que lo que sube tiene que bajar. Si alguien se va a ese mezanino y se tira para abajo, va a caerse, no va a ir para arriba, porque está diseñado el mundo de manera natural. Las leyes naturales, la ley de la aceleración, la ley de la termodinámica. Por ejemplo, ¿por qué un avión no se cae? Porque hay una teoría también de Newton acerca de la aceleración y también tiene que ver con la masa, es decir, a medida que la aceleración lo hace que no caiga. Y eso es las leyes naturales. El apóstol Pablo dice claramente, lo dice él en 1 Corintios, el hombre natural no percibe las cosas de Dios, no percibe las cosas espirituales, porque a él le parece que son locura, ¿verdad? Para él son locura, no las puede entender en su mente humana, en su mente natural. ¿Por qué? Dice Pablo, porque se tienen que discernir espiritualmente. Es decir, el reino de Dios es un reino espiritual. Y por eso es que no logramos entrar en la dimensión del reino de Dios. No logramos entrar. Nos cuesta. Y por eso estamos aferrados al mundo. Porque las cosas naturales son las que nos gobiernan en vez de darnos cuenta del reino espiritual. En el reino espiritual, la principal ley es el amor, la justicia, la unidad, la fe. Eso opera en el reino espiritual. Fíjense bien, en el reino espiritual. Por eso es que a veces le llamamos amor a cualquier cosa, pero es el mundo espiritual. En el libro de Romanos, Pablo dice, en Romanos 14:15 dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La primera palabra que Jesús predicó, dijo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Eso no lo podían entender en ese momento, porque el reino de Dios es un reino espiritual, donde hay una ironía. ¿Cómo es que Jesús, Dios se hizo carne, murió en la cruz? Humanamente no lo podemos entender. Por eso es que hay tantas religiones. Las religiones son hechas por el hombre buscando al ser superior. Y cada quien lo hace de manera como lo entiende. Pero el evangelio es lo que Dios hace buscando al hombre. Hay una gran diferencia. Las religiones, por eso es que hay tantas religiones, y alguien dice que todas las religiones llegan a Roma. No es cierto, todos los caminos. No, ¿qué es lo que ocurre? Las religiones son el ánimo o el anhelo del hombre buscando a un creador. Y cada quien lo entiende de su manera como él cree que lo es. Pero el evangelio es lo que Dios hace buscando al hombre. En 1 Corintios capítulo 15, verso 40, dice la Biblia. El apóstol Pablo dice, se los dejo de tarea, primer libro de Corintios 15, dice así, también hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero de una clase es la gloria de los celestiales y de otra la de los terrenales. Es decir, Pablo está enseñando que hay una enorme diferencia entre lo que es el cuerpo animal, el cuerpo terrenal y el cuerpo celestial.
Y por eso nosotros creemos que la iglesia es algo terrenal, pero en realidad tiene el poder espiritual. Por tanto, el apóstol Pablo, que era un erudito, un hombre de una inteligencia colosal, era educado a los pies de aquel maestro famoso Gamaliel. Era un hombre con una inteligencia extraordinaria. Este hombre entendió esto, y cuando él compartía el evangelio, él hacía un énfasis directo sobre el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, todo el pueblo de Israel no podía entender el Espíritu Santo, porque Dios se manifestaba a través de ángeles, de profetas, de reyes, y el Espíritu Santo venía de manera temporal sobre alguien y sobre momentos específicos o situaciones específicas, y luego se iba. No era permanente la presencia del Espíritu Santo. Pero cuando Jesús vino, Él dijo: es necesario que yo me vaya y voy a dejarles el Espíritu Santo. Esto es la revelación más grande de lo que es la iglesia. La iglesia tiene que comprender por fe, por la revelación de Dios, qué es vivir bajo el Espíritu Santo. Acompáñenme, por favor, al libro de Hechos, capítulo 19. Vamos al libro de Hechos, capítulo 19. Miren lo que la palabra del Señor nos dice ahí. Eso va a aparecer ahí en la pantalla. Hechos 19 y los primeros 6 versículos. Pablo sale de Corinto y llega a la iglesia de Éfeso. Y él está en ese plan de predicar ese mundo espiritual que está vedado a la iglesia. La iglesia está llena de tradiciones. Creen que a través de las tradiciones agradan a Dios, pero desconocen el poder sobrenatural que viene del Espíritu Santo. Leamos Hechos 19, versículo del 1 al 6. Dice así: mientras Apolo estaba en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones interiores, bajó a Éfeso y encontró a ciertos discípulos. Entonces le dijo, oiga la pregunta, lo primero que les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Esa es la primera pregunta para un cristiano. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Saben lo que ellos dijeron? Ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Eran discípulos del Señor, pero no conocían quién era el Espíritu Santo. Es lo mismo en la iglesia del día de hoy. Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos respondieron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en él que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Ellos hablaron en lenguas y profetizaron. Algo sobrenatural vino cuando entendieron acerca del Espíritu Santo. Pablo oró por ellos y, hermano, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y empezaron a tener una experiencia transformadora. Algo como un fuego interno viene adentro que llena el Espíritu Santo. Como dice las Sagradas Escrituras, somos vasos de barro cuyo tesoro viene, es de la gloria de Dios sobre nosotros. Y cuando eso ocurre, la experiencia es tan sublime, tan purificadora,
que, hermano, no se puede describir. Yo recuerdo hace un montón de años atrás, yo estaba en una vigilia y yo anhelaba esto. Y un día, hermano, esa noche, el Espíritu Santo cayó sobre mí. Y yo pasé desde la medianoche hasta la mañana hablando en lengua. Llegué a mi casa, mi esposa estaba acostada y yo quería hablarle en español la experiencia que yo había tenido. Y la experiencia era, yo no podía hablar casi en español, hermano, y era hablándole en lenguas, era una cosa sublime, una cosa maravillosa. Ese poder yo lo comprobé cuando nos secuestraron en México. Ese hombre con un arma en su mano y que disparándome, yo sentí la muerte esa vez. Y cuando ese hombre empuñaba el arma, algo en mi espíritu aquí, en mi espíritu empezó a hablar en lengua. Y cuando esas lenguas salieron por mi boca, yo empecé a reprender al demonio. Hermano, ese hombre quedó paralizado. El poder de sobrenatural que viene sobre los hijos de Dios y que ahora hemos perdido. Ese hombre malo, de verdad, ese hombre, yo vi la muerte ahí. Nos habían secuestrado y ese hombre no pudo disparar. Era algo aterrador. Yo vi el poder de Dios. Y cuando yo decía en el nombre de Jesús, pero hablando en lenguas, ese hombre se paralizó. Finalmente nos dejaron ir y no podía entender cómo nosotros podíamos haber salido de eso. Era el poder soberano de Dios a través de esa experiencia. Por eso es que el apóstol Pablo, hermano, entendía la importancia de que los discípulos recibieran el Espíritu Santo para que tuvieran una vida plena, llena de poder. Hoy en día, esa promesa está para todos, pero no todos vienen a traer la promesa. No todos creen en esa promesa. Todos están tranquilos y conformes con una religión de bajas calorías que no afecte mi imagen. Pero esto es solamente para aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Aquellos que dicen, yo quiero más de Dios. Hermano, lo que hemos visto en la iglesia, eso no es todo. Hay más de Dios. Hay mucho más de su gloria. Hay más de su poder. Hay más de su santidad para la iglesia. La iglesia es lo único que está debajo del cielo donde Dios ha depositado su gloria y su poder. Es la iglesia. Ser parte de la iglesia es un verdadero honor. ¿Por qué? Porque la iglesia es depositaria de la bendición de Dios. Y por esa razón tenemos que caminar en la bendición de lo que es ser lleno del Espíritu Santo, en una forma en la cual recibimos la promesa. Mire, veamos cómo Jesús lo dio. Lucas capítulo 11, del versículo 9 al 13. La palabra del Señor dice así. Aparece, y yo les digo, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel, repita conmigo, todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¡Qué bendición! Dice, ¿qué padre de ustedes? ¿De qué padre de entre ustedes? Dice, si su hijo le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo, ¿a quién? A los que le pidan. ¿Cuándo fue la última vez que usted pidió ser lleno del Espíritu Santo? Bajen la mano. ¿Cuándo fue la última vez que usted se arrodilló y dijo, Señor, yo quiero más? Yo quiero que mis hijos sean llenos del Espíritu Santo. Yo quiero, Señor, tener esa experiencia que este pastor está diciendo. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. No que me secuestren, no, sino que sea lleno del Espíritu Santo.
Hermano, eso es experiencia divina. Algo que transforma, es el mundo espiritual sobre la materia. Recuerde una cosa, lo espiritual gobierna lo material. Cuando usted ora por un enfermo tiene un problema material, físico. Cuando usted ora, está trayendo el reino de los cielos espiritual y transforma lo material y trae la sanidad. Cuando usted está obrando con una persona endemoniada, ¿qué es lo que ocurre? Algo espiritual gobierna también esa área espiritual de esa persona. Es algo que trae del cielo por medio de la fe y transforma lo material. Esta es la importancia del apóstol Pablo diciendo, pidan el Espíritu Santo, porque es una promesa para vosotros y para vuestros hijos. Ser llenos del Espíritu Santo es una experiencia transformadora, hermano mío, que era importante para la iglesia al principio y mucho más ahora tiene que ser también. ¿Por qué? Porque no era un evento nomás, era algo de una constancia, una llenura completa cada día. Cuando dice ser llenos, está en un presente continuo. Es decir, sean llenos del Espíritu Santo, es un presente continuo. No sean llenos de vino en el cual hay disolución. Antes bien, dice el libro de los Efesios, sean llenos del Espíritu Santo. Tal vez alguno de ustedes está preguntando, no, pero yo soy nuevo. Hermano, ¿cuántos tenían en el aposento alto cuando fueron llenos del Espíritu Santo? Apenas 10 días estaban orando. Y cuando oraban, el Espíritu Santo venía, no le preguntaba, a ver, ¿cuántos años tienes aquí en la iglesia? No le preguntaban eso. Inmediatamente, solamente era el corazón que recibía por fe. Yo quiero más de Dios. Yo quiero el Espíritu Santo. De esto se trata. Veamos el libro de Hechos, capítulo 8, y leemos del versículo 15 al 17. Oiga lo que la palabra de Dios dice. Esto es la iglesia del principio. Dice así: los discípulos descendieron y oraron por los samaritanos. Es decir, había visto, mire, allá los samaritanos, ¿quiénes eran? Los gentiles. Y ellos se creían solamente los judíos. Y entonces bajaron de Judea y le dijeron, miren, de Jerusalén, allá en Samaria, están recibiendo el Espíritu Santo. Vayan. Y los apóstoles Pedro y Juan fueron a Samaria y dijeron, vamos a ver qué está pasando allá. Y ahí están los gentiles. Y entonces dice la palabra, descendieron y oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo. Solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos. ¿Y qué dice la palabra? Y recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué hicieron para eso? Nada, simplemente cuando me imagino que Pedro y Juan les dijeron, hermano, acerquémonos aquí, pidamos al Espíritu Santo que sea ahora mismo, que puedan tener esa experiencia. Y hermanos la recibieron. Ahora les digo yo, hermano, pasemos al frente. Y se queda usted pensando, bueno, quizás no es para mí. Hermano, no tiene, eso simplemente se recibe por fe y por gracia. Pero una cosa le digo, una vez que el poder del Espíritu Santo ha tocado una vida, esa vida nunca más vuelve a ser la misma. Nunca más. El temor, la ansiedad, eso, hermano, inmediatamente se derriba. Porque el Espíritu Santo es poder. Es poder, viene sobre nosotros. Usted no lo puede entender, eso no lo aprende en la universidad. Eso no lo aprende en un escritorio. Eso solamente viene cuando un corazón sediento viene al Señor. Y dice, Señor, yo quiero esa promesa. ¿Y qué, hermano? Usted viene y dice, y si en ese momento alguno dijo, bueno, no vino sobre mí. Pero ¿qué sucede si en el camino el Señor se glorifica? O en la noche en tu oración, Señor, yo me voy a arrodillar hoy, yo quiero recibir ese poder del Espíritu Santo. Y viene y se glorifica, hermano. ¿Qué cosa? Dios es soberano y Él lo puede hacer como Él quiere y cuando quiere, en el corazón que Él quiere. ¿Y sabe qué? Todos nosotros somos candidatos para eso. Amén.
Leamos Hechos 10:44. Esta es la historia de Pedro cuando va a la casa de Cornelio. Cornelio era un centurión romano, pero él había visto que estos cristianos tenían poder de Dios y él se arrodillaba. Y dice la palabra de Dios, miren, voy a leerles Hechos 10:44. Mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, ¿qué dice? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. El Espíritu Santo cayó sobre los que oían la palabra. ¿Cuántos están oyendo la palabra? ¿Ven? Cuando sus niños estén oyendo la palabra, pídale la presencia del Espíritu Santo en su vida y va a ser algo asombroso. Ahora bien, leamos Hechos 11, versículo 15 al 17. Dice la palabra del Señor: cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé del dicho del Señor cuando decía: Juan ciertamente bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Así que si Dios les dio el mismo don también a ellos como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder resistir a Dios? Es decir, ¿qué es lo que estás diciendo? Ese poder vino sobre la iglesia. Y hermano, era algo asombroso cuando podía usted ver que esas personas, niños hablando en lengua. Yo recuerdo allá en mi pueblo, hermano, era un día del Padre. Y yo estaba a punto de predicar y me acuerdo hasta el versículo. Iba a predicar en Marcos 5. Y entonces ya la alabanza había terminado. Toda la iglesia estaba sentada. Y yo les dije: hermanos, hoy es día del Padre. Pero hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a pedirle a sus niños que oren por sus papás. Hermano, esto fue asombroso. Los niños se pararon en las sillas y oraron con los papás. Porque ahí teníamos una iglesia que los niños sí oraban de verdad. Y cuando oraron, ¿saben qué pasó? Todos los papás se cayeron. Y los niños hablando en lenguas. Todos hablando en lengua. Y en el nombre de Jesús. Y hermano, era una cosa. Bueno, ya no tuvimos el servicio. Porque todos los papás estaban en el suelo. Y los niños estaban orando. Qué cosa más tremenda. Recuerdo que había un hombre que era policía y andaba, hermano, buscando a una hermana de la iglesia por ahí. Usted sabe que ocurren esas cosas, ¿verdad? Y entonces venía a la iglesia haciéndose pasar como cristiano porque le había gustado una hermanita de la iglesia. Entonces un día, yo no estaba, era un día de ayuno. ¿Saben lo que es ayuno, hermano? ¿Ah? ¿Alguien sabe lo que es ayuno? Porque oye, se borró el diccionario cristiano. Pero el ayuno, por cierto, tuvimos ayuno hace unos días atrás. Unos cuantos vinieron. Y vamos a tener ayunos el otro año. Y también este tiempo. Entonces, este policía vino. Era un oficial. Y los niños estaban orando. Y en ese momento, hermano, los niños oraron por ese policía. Y le salieron demonios a ese policía. El chando fuera demonio. Y ese hombre mire, de verdad, y se convirtió al Señor. Bueno, finalmente se casaron, pero ya, hermano, era porque ya estaba convertido. Pero los niños expulsando demonios, era poder. Veíamos el poder de Dios. Esto es lo que era la iglesia. Por eso es importante entender el mundo espiritual que se rige con las leyes. ¿Cuál es la ley que se rige allá? La fe. La fe, el amor. Esto se rige en el mundo espiritual. En el mundo material, hermano, aquí es la carne, ¿verdad? ¿Qué significa? Bueno, en primer lugar, es la presencia viva de Dios que viene como un poder espiritual al corazón humano. Recuerde, hay 3 lugares donde Dios se manifiesta. Dios no se manifiesta en la Casa Blanca, hermano. Dios se manifiesta en 3 lugares solamente. Número 1 es nuestro corazón. Somos templo y morada del Espíritu Santo.
el cual no es de vosotros, sino de Dios. Número 2, su familia. Cuando usted está con sus niños orando, hermano, de cierto le digo, la mano de Dios va a estar ahí, porque esos niños son herencia de Jehová. Y la palabra de Dios dice, de los niños es el reino de los cielos. Los niños tienen una sensitividad más profunda al espíritu. Ellos saben, ellos disciernen mejor. Ni pueden ni hablar, pero saben, perciben. Cuando usted ve a un niño llorando en la noche, hermano, tiene que cubrirlo con la sangre de Cristo. No porque comió algo, no, posiblemente, pero ellos perciben el mundo espiritual mucho más que los adultos. Los adultos solo pasan pensando en el TikTok. Los niños, hermano, perciben el mundo espiritual. Así que es importante, es la presencia de Dios viene sobre el corazón, viene sobre la familia y con demás, pues la iglesia. Solo hay 3 lugares donde Dios se manifiesta. En la iglesia. La omnipresencia de Dios está en todo lugar, pero la presencia manifiesta de Dios, solo esos 3 lugares. Número 2, hay una transformación interior. El Espíritu Santo obra en nuestro corazón, transformando nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras conductas, nuestras acciones, para que se alineen a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo empieza a hacer la obra en nosotros, porque aquel que comenzó en nosotros la obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él empieza a hacer la obra, hermano, y empieza a remover toda aquella cosa que obstruye la bendición de Dios. Y de repente usted empieza a pensar, esto no está bien, ¿verdad? Aquellos que hermano, su vida ha sido fumar y andar en bebedera y todas esas cosas, de repente el Espíritu Santo les dice, no, les trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y de repente sus hijos y su mujer le dicen, oye, ¿qué te ha pasado? Hay un cambio en ti. Pues no lo sé, era el Espíritu Santo, te está llevando a la santidad de Dios. Es el propósito. Pues es el propósito que el Espíritu Santo venga y transforme nuestro interior. También el Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu que está relatado en Gálatas capítulo 5, del versículo 22 al 23, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. ¿Quién lo hace? Lo hace el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Se da cuenta de la importancia? No puede ser que simplemente tengamos el conocimiento del Espíritu Santo lejano. Tiene que ser dentro de nosotros. Es que mire, yo no vengo a la iglesia muy seguido, hermano. No se trata de que simplemente seamos más religiosos. No, sencillamente queremos venir a Dios. Señor, no merezco esto, pero si tú, Señor, si a ti te place llenarme el corazón y tú te place poner ese tesoro en este vaso de barro, aquí estoy, Señor. ¿Cuántos se atreverían a hacer eso? Bueno, solo mi esposa. Hermano, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Tenemos que volvernos deseosos, hambrientos, sedientos, hermano, para buscar la presencia de Dios. Yo quiero esa presencia de Dios. Esto no es contagioso, esto es una experiencia personal. Tenemos que ir a buscar la presencia de Dios. Número 3, no solamente vienen los dones del Espíritu, sino que hay un deseo en nuestro corazón de servir en la iglesia, de servir a los hermanos. Hay algo que Dios pone, cuidar a los niños, ayudar a la viuda, ministrar a los enfermos. Hay algo en nuestro corazón que viene que no lo teníamos, pero hoy el Espíritu Santo está moviéndonos a esa dirección. Tienes que servir al Señor, servir a los hermanos. Dios está poniendo ese deseo y es el Espíritu Santo que nos está motivando para eso. Alguien diga amén. Ahora bien, te pregunto, bueno, pastor, pero ¿cómo soy lleno del Espíritu Santo? Bueno, hermano, aquí viene la lección. Número 1,
el Espíritu Santo viene sobre un corazón arrepentido. Un corazón que está deleitándose en el pecado. ¿Cree que el Espíritu Santo va a venir ahí? No, no. Es un corazón que está queriendo y anhela la presencia de Dios. Quiere el reino espiritual. Pero el que siembra para la carne cosecha muerte y corrupción. Pero el que siembra para el espíritu cosecha vida eterna, así dice la palabra. Vivamos en el espíritu y no en la carne, porque el espíritu nos anhela celosamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si no nos arrepentimos del pecado, arrepentimiento es un dolor profundo de haber desobedecido a Dios, de ofender a Dios. Y es un arrepentimiento, Señor, me arrepiento de haber pecado, me arrepiento de esto, Señor. Entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de pecado y nos lava con esa sangre carmesí que brotó en el Calvario, por gracia. Y ahora somos limpios, perdonados, justificados por la gracia del Señor. Número 2, recuerden, no solo el arrepentimiento, sino poner su fe únicamente en la persona de Cristo. Una fe solamente en Cristo, no en Cristo y algo más. No, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Y solamente en Cristo. Y nada más que en Él. Porque en Él dijo, consumado es en la cruz. ¿Qué significa? Completo está. Los Gálatas decían, bueno, voy a creer en Cristo, pero también voy a hacer la circuncisión. No, Pablo dijo, si ustedes viven así, de la gracia cayeron. Tienen que vivir bajo lo que es Cristo. Si hay una razón para vivir, es Cristo. Si hay una razón por la que hoy estamos aquí, es por Cristo. Es por Cristo. Y Él es la gloria. Él es el único que recibe la gloria. Los pastores no estamos aquí, hermano, para ser famosos, ni para enriquecernos. Eso no es cierto, eso es basura. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Él crezca, es necesario. Porque ¿qué somos nosotros? Polvo, pero Él es todo. Vivimos para su gloria. Entonces viene la fe en nuestro Señor Jesucristo, arrepentimiento, la fe en el Señor Jesucristo, el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos que pedir el bautismo. La palabra bautizo significa lo que hoy vimos hoy, viene de una palabra en griego que se llama baptizo. ¿Qué significaba esto? No sé si ustedes, pero allá en mi pueblo, si queríamos teñir una camisa o una camiseta o una, ¿cómo le dicen en Venezuela? Una franela o una, ¿cómo le dicen en México? No, en México le dicen ¿cómo le dicen en México? Camiseta, ¿verdad? O una playera. Si era blanca y yo la quería teñir en azul, ¿qué hacía? Iba a la farmacia, compraba un polvito que se llama anilina, lo echaba en agua con algo calientito y metía la camiseta blanca enterita, ¿verdad? Después de un tiempo, ¿qué salía? Salía azul, porque era la anilina eso. Eso es lo que significa el bautizo, era sumersión completa. ¿Qué es bautizar en el Espíritu Santo? Es que el Espíritu Santo te venga desde la mollera hasta los pies, hermano. No solamente sobre tu mente, sino que venga desde la mollera, si es que todavía tienes pelo como yo, hasta abajo. ¿Por qué? Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Y entonces viene sobre nosotros, y no solamente el domingo, sino cada parte de tu vida. ¿En qué momento? Bueno, cuando estás en el momento de los problemas, del sufrimiento, del desafío, de las dificultades. Ahí es cuando el Espíritu Santo te dice, yo estoy contigo. Yo te sostengo de tu mano derecha. Yo estoy aquí, no te dejaré. Yo estaré peleando esta batalla contigo. No es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. Vemos el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, hermanos, salimos de la victoria. ¿Y qué pasa? Encontramos a nuestro hermano Juanito por allá que está teniendo los mismos problemas y está sufriendo. Entonces le testificamos.
Pero hay algo en nosotros. ¿Qué es? El poder del Espíritu Santo. Cuando oramos, ¿qué va a pasar? Poder va a venir. Poder va a venir. Esto es lo poderoso del Espíritu Santo. Y la iglesia es lo único que está asignado para recibir el Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo no viene sobre los políticos. Los políticos es una sarta de corrupción. Pero el Espíritu Santo viene sobre la iglesia. Sobre la iglesia. Y eso es lo que viene, el poder del Espíritu Santo. Número 4. Esto te mueve a una vida de oración. La oración te va a alejar del pecado. ¿Oyó eso? ¿Oyeron allá? Hay un amén todavía ahí medio pobre. La oración te va a alejar del pecado, pero el pecado te va a alejar de la oración. Así sucede. Una persona que está en pecado, la primera cosa, ¿cuánto tiempo estás orando? Orando, ¿qué es eso? No sabe nada. Porque el pecado te atrae. El pecado te atrae. Pero si estás orando, la oración te va envolviendo el Espíritu Santo y te va alejando del pecado. Eso tiene que ser. Otra cosa también es el estudio de la palabra de Dios. Tenemos que venir a estudiar la palabra de Dios. Los miércoles tenemos enseñanza de la palabra de Dios. Pero solo Juanito viene. ¿Cómo es posible eso? Tenemos que tener hambre por la palabra de Dios. Aprender la palabra de Dios. Mire, pastor, no entiendo esto, explíquemelo. Y la palabra de Dios se explica por sí sola. Tenemos que aprender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra el camino. La palabra de Dios nos va a exhortar, nos va a edificar, pero también nos va a corregir también la palabra. Y es muy importante venir a escuchar la palabra de Dios. Otra cosa más es importante para el Espíritu Santo, que es congregarnos. Congregarnos en la iglesia. Tenemos que venir. Hermano, si usted un día domingo no vino a la iglesia y le dio igual, voy el otro domingo, usted necesita arrepentimiento. Porque el congregarse tiene que ser una prioridad. Tiene que ser una suprema prioridad. El domingo que usted se despierta, la primera cosa es: hoy voy a ir a alabar a Dios porque te ha dado la vida esa semana, porque te ha dado trabajo, porque te ha dado salud, porque aún en medio de dificultades Dios ha estado contigo. Es necesario venir a agradar y a honrar el nombre de Cristo, hermano. Amén. Dígale a su vecino: te quiero ver aquí los domingos. Dígale a su vecino: te quiero ver aquí los domingos. Amén. Los beneficios de ser lleno. Apenas estoy en la introducción, hermano. Los beneficios de ser lleno del Espíritu Santo es una vida abundante, una vida plena, una vida de poder. O número 2, hay una paz interior, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay poder para vencer el pecado. El Espíritu Santo nos ayuda a resistir la tentación y a vivir una vida victoriosa. Hay un gozo indescriptible y el propósito de vida divino en nosotros se manifiesta, hermano. En resumen, ser lleno del Espíritu Santo es una experiencia transformadora que nos une con Dios de una manera profunda y personal. Es un regalo que todos los creyentes pueden recibir y experimentar en su vida diaria. Todos lo podemos recibir, porque es la promesa. En Romanos 15:13, que es el último versículo que vamos a ver hoy, dice que el Dios, repítalo con voz alta, con voz como ruge león, dijo la alabanza. ¿Cómo dice? No, hermano, así no. No comieron ahora, hermano. Vamos, ¿qué le pasa? Vamos con fuerza como ruge el león. ¿Cómo dice? Que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y de eso se trata, de creer.
de venir, Señor, ayúdame a mi incredulidad, ayúdame, Señor, yo te necesito. Y esos que vienen, Dios dice: hijo, si te he estado diciendo eso por tanto tiempo, y ahora es el tiempo. Así es que, hermano mío, en la próxima hora vamos a orar. Se quedaron pensando, ¿verdad? ¿Sabe qué? Vamos a venir al Señor y le vamos: Señor, si es tu voluntad hoy, si ese es tu propósito, quieres llenar mi corazón, yo estoy aquí. Yo sé que no lo merezco. Yo sé, Señor, que estoy batallando. Pero si tú me ayudas hoy, yo quiero recibir esa experiencia. ¿Quién se atreve, hermano? Yo vengo a ti hoy, Señor. He escuchado tu palabra. Yo quiero recibir esa experiencia, mi Dios. Señor, yo necesito ver tu gloria aquí hoy. Padre celestial, esa es tu promesa. Señor, sabemos que, Señor, nuestro corazón necesita de ti. Necesitamos esa dimensión espiritual, ese poder, esa gloria en mi vida. Señor, yo necesito que tú llenes mi vida de tu espíritu, Señor. Consume cada parte de mi ser, como lo hiciste con los discípulos en el aposento alto. El Espíritu Santo cayó mientras aquellos discípulos oraron. El Espíritu vacía. Oh bendito Padre. Aleluya, Dios. Oh Dios. Muestra tu gloria, Señor, ahora. Señor, hemos venido como vasos frágiles delante de ti hoy. Llénalos. Consume cada área de nuestra vida, Señor. Fuimos creados para tu gloria, Padre. Fuimos creados para tu gloria. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, resplandece con tu espíritu hoy en cada vida, Padre. Oh bendito Salvador. Esa es tu preciosa promesa. Señor, no hicimos nada para merecerlo, pero encima oh Espíritu Santo, Padre, consume nuestro corazón con poder. Padre celestial, esa es tu promesa que viene sobre tus hijos, Señor. Padre, llénanos, Señor, que tu poderoso fuego venga sobre nosotros, que consuma todo aquello que obstruye, Señor, que tú puedas venir a nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate, Señor, en medio de cada una de estas vidas, Señor. Llénalos de ese poder glorioso, Padre, que tu gloria resplandezca en cada vida, Padre. Señor, chica, toma en el glorioso nombre de Jesús. Padre, exalta tu nombre en medio de tu pueblo. Padre, en el sí, amarraba casoraba. En esto xima carraba gendara tú se carraba corriba senda. Aleluya, 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 aleluya. Vamos, proclame el nombre de Jesús. Proclame el nombre de Jesús. Dígale: Señor, tengo hambre y sed de ti. Necesito de tu gloria, Padre. Necesito que tú llenes esta vasija, Señor. Llénala de tarabajazo, rabacandarabazo. Amarachico torremalase. Aleluya, Padre. Aleluya, Señor. Llena cada vasija hoy con tu gloria, Señor. Resplandece en la vida de cada uno, Padre. Padre, ese poder está disponible para tu pueblo hoy, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre.
glorifica. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.